Cuando se habla de producción de leche en Europa, casi todo el debate gira en torno a la Holstein. Más volumen, más litros, más genética especializada. Pero en el sur de España, donde el sol de agosto no perdona y el pasto se convierte en polvo, muchas de estas vacas simplemente no aguantan el sistema. El Gusera, una raza cebuina resistente, longeva y capaz de lactar en condiciones de estrés hídrico, surge como una pregunta que pocos se atreven a hacer con seriedad. ¿Funciona el Gusera en España para producir leche? Y más importante, ¿con qué raza cruzarlo para que sea rentable en la práctica y no solo en el catálogo? La rusticidad en los campos de España, desde las estepas cerealistas de Castilla hasta las dehesas infinitas de Extremadura y los olivares ardientes de Andalucía, no es un concepto que se pueda aprender en un manual de zootecnia ni en la comodidad climatizada de una oficina de biotecnología en Madrid. La rusticidad es una cicatriz que se lleva en la piel. Es el sudor frío que perla la frente del mayoral bajo el sol de justicia en agosto, cuando el termómetro se detiene en los 45 grados a la sombra, y es el crujir seco de la tierra agrietada que clama por una lluvia que no llega. Para entender si el Gusera es efectivamente la pieza que falta en el rompecabezas lechero del sur de España, debemos mirar mucho más allá de su imponente estampa de grandes cuernos en forma de lira y observar, con ojo clínico y casi quirúrgico, cómo interactúa su biología con este suelo de granito, pizarra y encina. En nuestra tierra, la producción de leche bajo calor extremo no es un derecho otorgado por el pedigrí de una Holstein canadiense, es un juicio diario donde el ambiente actúa como un juez implacable que no acepta sobornos en forma de pienso caro si la vaca no tiene la base biológica para procesarlo sin colapsar. El Gusera no nació para la complacencia, nació para la adversidad. Originario de las regiones áridas de la India, este animal es una obra maestra de la ingeniería natural diseñada para la termoestabilidad. Mientras que una vaca europea de alta producción es esencialmente una fábrica de calor, generando una temperatura interna masiva debido al metabolismo necesario para producir 40 litros de leche, el Gusera posee una infraestructura de enfriamiento superior. Su piel es más fina, posee un mayor número de glándulas sudoríparas por centímetro cuadrado y una vascularización periférica que le permite disipar el calor interno mucho antes de que éste afecte su sistema reproductivo o su producción láctea. En el sur de España, donde el estrés térmico es el enemigo silencioso que reduce la fertilidad de las ganaderías en un 40% durante el verano, el Gusera no entra para competir en el pico de la lactancia, sino para garantizar que la curva de leche no caiga en picado cuando llega la ola de calor subsahariana. Pero aquí es donde el ganadero español debe detenerse a reflexionar con crudeza. La producción lechera en la dehesa o en el secano andaluz se enfrenta a un escenario de hambre líquida. Cuando el verano aprieta su nudo corredizo, el pasto no solo se seca, desaparece, se pulveriza, dejando al animal ante la dieta del ramoneo y los restos leñosos. ¿Es el metabolismo del Gusera lo suficientemente económico para este escenario? La respuesta está en su eficiencia de conversión. El Gusera posee un aparato digestivo adaptado a forrajes fibrosos de baja calidad nutricional. Posee una capacidad de reciclaje de urea en la saliva y un rumen que trabaja con una microbiota más agresiva frente a la lignina. Mientras que una vaca frisona, Holstein, requiere una dieta de precisión casi farmacéutica para no entrar en acidosis o cetosis, el Gusera o sus cruces mantienen una homeostasis envidiable. En la práctica, esto significa que el Gusera produce menos en el mejor día del año, pero pierde muchísimo menos en el peor día. Y en la economía real de una explotación española, donde el margen de beneficio es cada vez más estrecho, la regularidad es más sagrada que el volumen absoluto. La longevidad es el otro pilar que sostiene esta raza. En España, la tasa de reposición en granjas intensivas de Holstein es alarmante.
Muchas vacas no llegan a su tercera lactancia debido a problemas de patas, partos difíciles o agotamiento metabólico. El Gusera, en cambio, es un animal maratoniano. No es raro encontrar hembras de 15 o 18 años todavía pariendo y lactando con salud. Esta longevidad reduce drásticamente los costes de amortización de la hembra. Una vaca que te da 12 terneros en su vida, aunque produzca 15 litros diarios, suele ser más rentable que una que te da 30 litros, pero muere a los 4 años dejando una deuda de reposición en la cuenta bancaria. Además, su habilidad materna y la calidad de su calostro aseguran que el ternero, a menudo despreciado en la industria láctea pura, sea aquí un producto de valor para el cruce de carne, permitiendo una doble aptitud real que diversifica los ingresos de la finca. Hablemos de la persistencia de la lactación. En el manejo de pastoreo español, donde el suplemento es un apoyo y no la base, la vaca necesita ser autónoma. El Gusera posee una curva de lactancia más plana. No tiene el flash inicial de las europeas, pero sostiene la producción durante meses con una tenacidad asombrosa. Esta persistencia es vital cuando el ganadero no puede garantizar una ración perfecta cada día. El Gusera perdona errores de manejo que a una vaca Holstein y costarían la vida, o al menos la fertilidad. En las ganaderías de Andalucía y Extremadura, donde el personal es escaso y el manejo a menudo es extensivo, tener un animal que se cuida solo, que tiene pezuñas negras resistentes a la pododermatitis y que no requiere asistencia en el parto, es el verdadero secreto de la rentabilidad oculta. Sin embargo, el peligro reside en la simplificación. Traer Gusera a España no es comprar una varita mágica, es introducir una herramienta de precisión que debe ser entendida. El Gusera no es un animal para el confort absoluto, es un animal para la resiliencia. Si el ganadero espera que este cebu se comporte como una máquina de dar leche en un sistema de estabulación total, sin salida al campo, está desperdiciando el 90% del potencial de la raza. El Gusera brilla cuando se le permite ser lo que es, un transformador de recursos pobres en producto noble. En un mercado donde el precio de la leche de vaca estándar está estancado, pero donde la leche con altos sólidos, grasa y proteína, para quesos de denominación de origen está en auge, el Gusera aporta la calidad genética necesaria para que los quesos españoles compitan en el mundo. Su leche no es solo agua blanca, es un concentrado de nutrientes que rinde más en la cuba de cuajar. En el corazón de la ganadería española, allí donde la tradición se encuentra con la necesidad imperiosa de rentabilidad, el debate sobre los cruzamientos no es una cuestión de gustos estéticos, es una ecuación de supervivencia financiera. Para entender por qué el Gusera despierta tanto interés en las zonas áridas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, debemos primero descender a la arena de la genética aplicada y comprender el fenómeno de la heterosis o vigor híbrido. El Gusera, al ser una raza Bos indicus, cebú, purificada durante milenios en ambientes hostiles, ofrece la máxima distancia genética posible con las razas Bos taurus europeas. En genética, cuanto mayor es la distancia entre los padres, mayor es la explosión de vitalidad, salud y fertilidad en la descendencia. Pero en España, el reto no es solo que la vaca sobreviva, el reto es que produzca una leche con un perfil industrial que satisfaga a una de las industrias queseras más exigentes del mundo. Es aquí donde debemos analizar con bisturí técnico los tres grandes diálogos genéticos del Gusera en suelo español. Este es quizás el cruce más equilibrado para el ganadero que busca valor añadido en lugar de volumen de agua blanca. El Jersey es mundialmente conocido por ser la raza pequeña de mayor eficiencia relativa. Produce más sólidos totales por kilo de peso vivo que cualquier otra. Pero el Jersey puro en el sur de España sufre. Su piel clara y su metabolismo acelerado lo hacen vulnerable a las olas de calor que ahora son la norma y no la excepción. Al introducir el Gusera, creamos una hembra de talla media con una capacidad ruminal asombrosa y una piel pigmentada y oscura que rechaza la radiación ultravioleta del sol Mediterráneo.
Técnicamente, lo que observamos en este cruce es una concentración de activos. La leche del cruce Gusera-Jersey no se mide solo en litros, se mide en rendimiento quesero. Para las denominaciones de origen de quesos españoles, donde la caseína y la grasa son los pilares del precio, este animal es una mina de oro. El Gusera aporta la persistencia de la lactancia y el Jersey aporta el pico de producción y la precocidad sexual. El resultado es una vaca que consume menos materia seca, requiere menos inversión en infraestructuras de enfriamiento, ventiladores y nebulizadores y produce una leche con un porcentaje de sólidos que puede llegar a un 4.5% de proteína y más de un 5% de grasa. Es el animal ideal para el sistema de pastoreo rotativo en las dehesas, donde el animal debe caminar y recolectar su propia comida sin comprometer la calidad del producto final. Aquí, la regularidad del Gusera compensa la fragilidad del Jersey, creando una áncora de beneficio constante. En regiones como Castilla y León o zonas de montaña de la Sierra Morena, donde el ganadero valora tanto el cheque de la leche como la venta de los terneros machos, el cruce con el normando es el protagonista silencioso. El normando es, probablemente, la mejor raza lechera europea para sistemas de pasto, pero sigue siendo un animal de clima templado. Al cruzarlo con Gusera, obtenemos una vaca imponente, con una capacidad corporal masiva que le permite procesar forrajes groseros, como los rastrojos de cereal o el ramoneo de matorral, y transformarlos en leche rica en variantes de caseína, como la beta-caseína A2A2, muy buscadas por su digestibilidad. Lo que hace que este cruce sea fascinante en España es el valor de rescate. En la ganadería láctea pura, una vaca que deja de producir tiene un valor cárnico casi nulo. Sin embargo, una vaca F1 de Gusera por normando, al final de su vida productiva, entrega una canal con una cobertura de grasa y una conformación muscular que el mercado de carne vieja o de buey paga a precios premium. Pero atención, este animal es un atleta de fuerza, requiere un manejo intermedio. No podemos esperar que produzca 25 litros de leche solo con aire y sol. Responde magníficamente a la suplementación estratégica con subproductos de la industria agrícola española, pulpa de remolacha, paja tratada, cascarilla de almendra y transformarlos en leche rica en variantes de caseína, como la beta-caseína A2A2, muy buscadas por su digestibilidad. Lo que hace que este cruce sea fascinante en España es el valor de rescate. En la ganadería láctea pura, una vaca que deja de producir tiene un valor cárnico casi nulo. Sin embargo, una vaca F1 de Gusera por normando, al final de su vida productiva, entrega una canal con una cobertura de grasa y una conformación muscular que el mercado de carne vieja o de buey paga a precios premium. Pero atención, este animal es un atleta de fuerza, requiere un manejo intermedio. No podemos esperar que produzca 25 litros de leche solo con aire y sol. Responde magníficamente a la suplementación estratégica con subproductos de la industria agrícola española, pulpa de remolacha, paja tratada, cascarilla de almendra. Este es el cruce de la ingeniería moderna. En muchas granjas intensivas del sur de España, la Holstein pura está llegando a su límite biológico debido al cambio climático. Muchos productores están adoptando el tricross para introducir rusticidad sin perder el volumen que exige la industria lechica. Aquí, el Gusera actúa como el estabilizador del sistema. El Holstein pone la maquinaria pesada de producción, los litros. El Gyr pone la docilidad y la estructura lechera tropical, y el Gusera pone la piel de hierro y la persistencia metabólica. En un tricross con base Gusera, lo que ganamos es longevidad funcional. Una vaca Holstein en condiciones de calor extremo en Sevilla suele durar 2.5 lactancias. Una vaca tricross con Gusera puede llegar fácilmente a las 6 o 7 lactancias, produciendo un volumen ligeramente inferior por año, pero mucho mayor a lo largo de toda su vida. Económicamente esto es demoledor. El coste de reposición, criar la novilla hasta que pare, se divide por el doble de años. Además, estas vacas presentan menores tasas de mastitis y problemas de pezuñas, que son las plagas de la ganadería intensiva española.
El Gusera aporta una ubre con ligamentos más fuertes y una piel más resistente a las agresiones externas. Es el intento de europeizar al cebú y tropicalizar a la europea, creando un animal que no necesita vivir en un búnker climatizado para seguir siendo rentable. La gran barrera en España ha sido cultural. Durante décadas se nos enseñó que el cebú era sinónimo de baja producción. Lo que no se explicaba era que el cebú producía poco porque estaba en sistemas donde cualquier otra vaca estaría muerta. El Gusera lechero moderno, con pruebas de progenie y selección rigurosa, rompe este paradigma. El éxito de estos cruces en España depende de que el ganadero entienda que la genética es un techo, pero el manejo es el suelo. Si introducimos Gusera para ahorrar en comida, fracasaremos. Debemos introducir Gusera para ahorrar en riesgos. En la cuenca del Guadalquivir o en las llanuras manchegas, el riesgo no es que una ola de calor de 15 días deje al 50% de las vacas vacías, no gestantes, y reduzca la producción a la mitad. El Gusera es el seguro de vida. Sus cruces permiten al ganadero dormir tranquilo cuando las temperaturas nocturnas no bajan de los 25 grados. Es una decisión de gestión de activos. ¿Prefieres una inversión de alto riesgo y alta rentabilidad teórica, Holstein pura, o una inversión de riesgo controlado y rentabilidad constante, cruces con Gusera? En un mundo de clima impredecible, la regularidad es la nueva forma de la excelencia. El sol comienza su descenso final tras las dehesas de Extremadura y las llanuras de Andalucía, tiñendo el horizonte de un rojo herrumbre que parece quemar el aire. En este momento de calma absoluta, cuando las sombras de las encinas se alargan como dedos que buscan el descanso de la noche, el ganadero se queda solo con sus pensamientos y su rebaño. Es aquí, en el silencio del campo, donde las promesas de los catálogos genéticos de climas fríos y las fotos retocadas de vacas de concurso se enfrentan a la prueba de fuego de la realidad. El Gusera, este majestuoso cebuino de cuernos en lira, que durante décadas fue visto como una curiosidad exótica o un animal de segunda por quienes solo miran el volumen del tanque, se encuentra hoy en el banquillo de los acusados del juicio más severo, el del cambio climático. ¿Es el Gusera el ancla que salvará a la ganadería del sur de Europa o es simplemente un parche temporal? El veredicto no se escribe en los despachos de Bruselas, se escribe en los registros de fertilidad, en las facturas de veterinaria por estrés térmico y en la capacidad de una madre para seguir produciendo leche cuando el cielo se niega a llover por tercer año consecutivo. La ganadería en España, ese equilibrio prequio entre la tradición milenaria y la exigencia de un mercado globalizado, es un ecosistema que no acepta promesas, solo resultados. Durante años, se nos vendió la idea de que la vaca ideal era una máquina de litros importada del norte de Europa o de América, diseñada para vivir en un búnker de cemento con aire forzado. Pero en la España real, donde el coste de la energía para refrigerar establos se ha disparado y donde la sequía ha convertido el forraje en un artículo de lujo, esa máquina se ha vuelto frágil. Una vaca que produce 40 litros pero que deja de comer cuando el termómetro sube de 30 grados, que requiere antibióticos constantes por mastitis y que no se queda gestante en verano, no es una vaca eficiente, es una deuda andante. Aquí es donde el Gusera, especialmente en sus cruces, presenta su veredicto. La regularidad es la verdadera reina del beneficio. La conclusión técnica es simple, pero requiere valentía para ser aceptada. No es la raza la que define el éxito, es la compatibilidad del animal con el sistema. En áreas de manejo extensivo, donde la dehesa es la fuente principal de alimento y el clima dicta las reglas, el cruce Gusera-J es el más coherente. Entrega una leche de altísimo valor industrial, con sólidos que las queserías españolas pagan a precio de oro, manteniendo un animal pequeño, ágil y de bajísimo coste de mantenimiento. En propiedades con mejor estructura, donde se valora también el ternero para carne, el Gusera J normando brilla por su robustez y su valor de rescate.
Y en los sistemas más intensivos que buscan volumen sin colapsar, la base Gusera en el Tricross ofrece esa respiración genética que permite a la vaca Holstein seguir siendo productiva sin morir en el intento. El error más común del ganadero moderno es intentar usar la genética europea para compensar fallas de alimentación, de sombra o de adaptación ambiental. La genética no es una varita mágica, no corrige un sistema mal ajustado. Si tienes un sistema donde el calor es un factor limitante y el pasto es irregular, meter más sangre Holstein es como intentar apagar un incendio con gasolina. El Gusera es una de las mejores bases lecheras tropicales del mundo precisamente porque entrega estabilidad donde el ambiente impone límites claros, reduce el riesgo productivo, aumenta la vida útil de las vacas y sobre todo le devuelve al ganadero la tranquilidad. Producir mucho en un mes frío vale poco si esa misma vaca te arruina el balance anual con facturas de veterinaria y bajas tasas de concepción durante los 5 meses de calor español. Miremos hacia el futuro. La España del 2026 y más allá no será un lugar más fresco ni con más agua. La soberanía genética del ganadero español depende de su capacidad para aceptar que el modelo del siglo XX, basado en el máximo volumen a cualquier coste, ha caducado. El Gusera nos enseña que la verdadera productividad se mide en kilos de sólidos por hectárea, no en litros de agua blanca por vaca. Seleccionar para la rusticidad no es retroceder, es avanzar hacia una ganadería inteligente, resiliente y, sobre todo, humana. Una ganadería donde el animal no sufra por el simple hecho de existir en nuestro clima y donde el productor no sea un esclavo de los insumos externos. El Gusera es el puente entre el pasado de resistencia y el futuro de eficiencia. Cuando está bien utilizado en cruces, transforma la debilidad del sistema en fortaleza. Cuando está mal utilizado, por falta de criterio técnico, se convierte en un chivo expiatorio de los prejuicios. Pero para el ojo experto, para el ganadero que pisa el barro y siente el calor de la dehesa, el veredicto está claro. El futuro de la leche en las zonas cálidas de Europa tiene piel pigmentada, pelo corto y una capacidad metabólica que desafía al sol. No existe el cruce ideal universal, pero existe el cruce compatible con tu realidad económica y tu nivel de manejo. Si buscas una ganadería de vitrina, quédate con los catálogos de importación. Pero si buscas una ganadería de supervivencia, de beneficio constante y de paz mental, mira hacia el Cebu, mira hacia el Gusera, porque al final del día, cuando el camión de la leche se lleva el fruto de tu trabajo, lo que cuenta no es la raza de la vaca, sino cuánto dinero se queda en tu bolsillo después de que la naturaleza haya pasado su factura. Si trabajas con leche en regiones donde el sol castiga y el agua escasea, te invito a reflexionar. ¿Estás criando vacas para el clima que tienes o para el clima que desearías tener? Comenta aquí abajo, ¿cuál de estos cruces con Gusera crees que se adaptaría mejor a tu comarca? ¿Confías en la selección natural o prefieres seguir forzando el sistema con genética de climas fríos? Suscríbete al canal, dale a me gusta si crees en una ganadería real y sin filtros, y acompáñanos en este viaje por la genética que realmente funciona. Nos vemos en la próxima jornada, donde seguiremos hablando de campo, de vacas y de la verdad que nadie te cuenta.